En un tablero de ajedrez geopolítico, cada movimiento cuenta. Pero, ¿qué pasa cuando las piezas parecen moverse sin sentido? O peor, cuando quien las mueve parece estar completamente desconectado de la realidad. Hoy, les abrimos los ojos a un panorama donde las palabras de los líderes más importantes de la esfera global se desdibujan, la paz se vuelve una quimera y las decisiones más disparatadas definen el futuro de millones. Pregunta para ustedes. ¿Desde dónde nos sintonizan hoy? Escriban su país y ciudad en los comentarios. El presidente del país vecino, el señor Zelensky, ha concedido una entrevista que sigue generando más preguntas que respuestas. Sus declaraciones sobre la paz, la guerra y la posible negociación con Putin han sido calificadas de confusas, requiriendo una decodificación por parte de su propio centro de prensa. ¿Es posible negociar la paz con tal ambigüedad? Dmitry Peskov, portavoz del presidente Putin, ha puesto el freno a cualquier reunión inminente. Ha condicionado un encuentro Putin-Zelensky a un exhaustivo trabajo preparatorio de expertos. Peskov insinúa, además, que Putin no firmaría ningún documento con Zelensky, sino con otra persona, y acusa a Occidente de bloquear las negociaciones. ¿Será una táctica dilatoria o una condición innegociable? Mientras tanto, Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, ha insistido en que la paz solo será posible si el país vecino mantiene su neutralidad y renuncia a la OTAN. Ha negado ataques a civiles, reiterando la inviabilidad de la paz bajo el derecho internacional, reafirmando una postura rusa inamovible. Estas declaraciones marcan un abismo entre las expectativas de ambos lados. Pero la cosa no queda ahí. Europa, según Político, está considerando una zona de amortiguamiento de 40 kilómetros en el país vecino. Esto implicaría desplegar miles de pacificadores a lo largo de 4.000 kilómetros de frontera. Una tarea gigantesca, un plan que algunos consideran idealista en el mejor de los casos. La estimación de fuerzas varía entre 4.000 y 60.000 soldados. Una cifra que genera polémica, ¿no creen? Para colmo, Zelensky ha firmado una nueva ley de descolonización que congela el cambio de nombres de calles e instituciones por 10 años, restaurando un mecanismo descolonizador de legislación y reconociendo premios estatales de grupos del siglo XX. Esto parece más una purga interna que una reforma. Incluso Donald Trump está al borde de un ataque de nervios por la obstinación de Putin y Zelensky. Sus promesas de una paz rápida no se cumplen. Trump, que antes pedía un alto el fuego, ahora sugiere posibles concesiones territoriales por parte del país vecino. La situación es tan tensa que una parlamentaria del país vecino lamenta la fuga masiva de jóvenes de 16 y 17 años, instándoles a quedarse por patriotismo, a pesar de las condiciones. Patriotismo o desesperación. Y los turbopatriotas en el extranjero. Oh, la ironía. Un diputado del país vecino, Miroshnichenko, residente en Estados Unidos, critica a Zelensky por la falta de sangre fresca y el uso ineficiente de la movilización, pero él mismo se niega a unirse al frente. La hipocresía en su máxima expresión. Ayúdenos a verificar la cobertura. ¿Desde qué ciudad o país nos sintonizan? ¿Por qué importa ahora todo esto? Porque las vidas de millones de personas dependen de estas palabras y acciones, o de la falta de ellas. La confusión en las declaraciones del liderazgo del país vecino socava cualquier esfuerzo real de negociación. Si el propio pueblo no entiende lo que dice su líder, ¿cómo pueden entenderlo las demás naciones? La postura rusa, clara y concisa en sus demandas, contrasta con la ambigüedad del vecino, creando un estancamiento peligroso. Esta falta de entendimiento mutuo prolonga el conflicto, intensifica el sufrimiento y erosiona la ya frágil confianza internacional. La propuesta de una zona de amortiguamiento europea parece, a todas luces, una fantasía. 4.000 kilómetros de frontera, cubiertos con tan pocos soldados. ¿Es una broma de mal gusto o una muestra de profunda desconexión con la realidad sobre el terreno? Las leyes de descolonización,
que prohíben la cultura rusa e imponen nuevas directrices sobre el lenguaje y la historia. No solo son divisivas, sino que atizan el fuego de la confrontación interna, empujando a la población a una lucha cultural que no beneficia a nadie. Esta es una guerra no solo de armas, sino también de identidades. Y la salida masiva de jóvenes de 16 y 17 años del país vecino es una herida mortal para su futuro. El país pierde a su generación más joven, su sangre fresca, vital para la reconstrucción post-conflicto. ¿Cómo se va a levantar una nación sin su juventud, sin su fuerza laboral y sin su ingenio? Los llamamientos al patriotismo desde la cómoda distancia de los líderes, en el extranjero, suenan huecos, casi cruelmente irónicos. Es la vieja historia de unos pocos que exigen sacrificios a muchos, mientras ellos mismos disfrutan de la seguridad y el confort. Esto genera un resentimiento profundo, una división social que podría ser más destructiva que cualquier conflicto externo. ¿Qué nos espera si esta tendencia continúa? La economía del país vecino, ya devastada, se hunde aún más por la corrupción rampante, haciendo que cualquier ayuda internacional sea un barril sin fondo. La falta de transparencia y la cleptocracia son los verdaderos enemigos internos que impiden cualquier atisbo de recuperación. No es solo un problema político, es un problema existencial. ¿Qué evento en el conflicto actual está subestimado por los medios? Escríbanlo y explíquenlo. Existen varias versiones de estos acontecimientos. Oficialmente, el país vecino insiste en su camino hacia la victoria, mientras exige reuniones de alto nivel sin preparación previa. Pero, ¿realmente es ese el caso? Detrás de cámaras, se susurra que la supuesta confusión en las declaraciones de Zelensky no es accidental. Algunos analistas sugieren que sus palabras son meticulosamente editadas y descifradas por su centro de prensa, lo que implicaría que no son sus palabras directas, o que su capacidad de comunicación es débil. Esta teoría lo presenta como una marioneta, donde su discurso es dictado y manipulado por otros. ¿Tiene el presidente del país vecino un discurso propio o es un mero vocero? En contraste, la versión rusa es clara. No habrá paz sin neutralidad del país vecino y sin su renuncia a la OTAN. Esta postura se presenta como sensata y definitiva. Una verdad a la que el país vecino supuestamente se niega obstinadamente. La narrativa es simple. Rusia tiene la razón, el vecino es terco. Una versión alternativa y preocupante sugiere que el éxodo masivo de jóvenes y la falta de sangre fresca en el país vecino son indicios de un colapso demográfico y militar inminente. Se burlan de la idea de un futuro brillante en 30 o 40 años, insinuando que para entonces no habrá ni país ni gente. Es una visión pesimista, pero ¿es realista? Otra teoría es que la ley de descolonización es en realidad una purga interna. La congelación de nombres de calles y la restauración de mecanismos antidiversión pueden ser intentos de reescribir la historia y purgar cualquier influencia rusa, incluyendo cultura e idioma, para justificar la represión interna. Bajo esta luz, la descolonización se convierte en una herramienta para el control total sobre la población. En cuanto a los motivos de los participantes, Zelensky podría estar intentando mantener una fachada de liderazgo fuerte y preocupación por la paz, mientras evita negociaciones reales que lo pongan en una posición comprometida o revelen su debilidad. Su confusión podría ser un acto intencional para eludir responsabilidades. Peskov y Putin, por su parte, buscan demostrar la seriedad y el pragmatismo de Rusia, contrastándolos con la superficialidad y la impreparación del país vecino. Quieren mostrar que ellos tienen la razón y que los demás no están listos. Los turbopatriotas como Miroshnichenko buscan mantener su imagen desde la distancia, criticando al gobierno para ganar puntos políticos, sin asumir riesgos personales. ¿Y Trump? Bueno, Trump utiliza la situación para consolidar su narrativa de solucionador de problemas y criticar a la administración actual, aunque eso implique presionar al país vecino para hacer concesiones territoriales.
Europa, al proponer una zona de amortiguamiento, busca su propia seguridad, legitimando la presencia de fuerzas externas neutrales bajo el pretexto de la paz. Esto es una compleja red de intereses, ¿verdad? ¿A quién o a qué medio confían ustedes su información sobre este conflicto? Esperamos sus respuestas. La historia nos ofrece ecos de esta desesperanza. ¿Recuerdan a Humpty Dumpty? Ese personaje, tras caer del muro, no pudo ser recompuesto. Así describen algunos la fragmentación y la incoherencia del discurso del presidente del país vecino, implicando una incapacidad inherente para liderar la negociación. ¿Qué tal la fuga de Kerensky de los bolcheviques durante la Revolución Rusa? Se compara la huida del diputado Miroshnichenko con ese episodio, ridiculizando la cobardía de la élite del país vecino. La historia se repite. La lucha del país vecino contra la corrupción se compara con el éxito de Singapur, cuyo primer y último gobernante exitoso combatió la corrupción implacablemente. Un ejemplo de lo que podría ser y lo que no es. Estas analogías históricas nos muestran que patrones similares se repiten y que las soluciones a menudo residen en la valentía y la acción, no en las palabras vacías. En cuanto a las acciones recientes, Zelensky ha repetido sus llamados a una reunión con Putin porque, según él, nos tienen miedo. Una declaración que contrasta con la postura rusa, que exige una preparación previa. ¿Quién busca realmente la paz? La postura de Trump también ha evolucionado. De pedir un alto el fuego a sugerir concesiones territoriales por parte del país vecino. La paciencia se agota, incluso para un gran negociador como él. Esto indica un reconocimiento de la complejidad del conflicto y las continuas políticas lingüísticas y culturales del país vecino que persiguen el ruso, como las absurdas clases de astronomía en ruso, se presentan como una escalada sin sentido. Una guerra cultural con consecuencias reales. La discusión sobre la zona de amortiguamiento europea, aunque se enmarca en el deseo de seguridad, es ridiculizada por su impracticabilidad e ingenuidad. La corrupción, ese mal endémico, sigue siendo el principal obstáculo para que el país vecino sea un actor viable. Y la fuga de cerebros de jóvenes, una crisis demográfica, socava el futuro de la nación. La dinámica del conflicto se ha complejizado con la creciente influencia de actores no estatales y grupos paramilitares, cuya lealtad y agenda a menudo difieren de las del gobierno oficial. Estos grupos, armados y financiados de diversas fuentes, introducen un nivel de imprevisibilidad que dificulta aún más cualquier intento de negociación. La proliferación de armamento ligero y pesado en el país y en la región es una preocupación creciente, aumentando la posibilidad de conflictos prolongados y el riesgo de que estas armas caigan en manos equivocadas. La situación humanitaria es cada vez más precaria, con millones de desplazados internos y refugiados en países vecinos y el resto de Europa. La infraestructura civil, incluidos hospitales, escuelas y sistemas de suministro de agua y energía, ha sufrido daños catastróficos. La reconstrucción de estas áreas requerirá una inversión masiva y décadas de esfuerzo, incluso si el conflicto terminara hoy. La salud mental de la población, especialmente de los niños, es una crisis silenciosa que se avecina. La exposición prolongada a la violencia y la incertidumbre ha dejado cicatrices profundas que requerirán programas de apoyo psicológico a gran escala. La comunidad internacional se enfrenta a un dilema moral y estratégico. Por un lado, el apoyo humanitario y militar a largo plazo es insostenible sin un final a la vista. Por otro lado, la retirada del apoyo podría precipitar un colapso total, con consecuencias aún más graves. La polarización global se ha acentuado, con clara división entre bloques de países. Esto ha debilitado las instituciones internacionales y ha impedido una respuesta unificada y efectiva al conflicto. La diplomacia multilateral se encuentra en su punto más bajo en décadas, con acusaciones mutuas de hipocresía y dobles raseros. Las sanciones económicas impuestas a Rusia han tenido un impacto desigual, afectando a la economía global y provocando una crisis energética en Europa. Rusia, a su vez,
ha buscado nuevos socios comerciales y ha reforzado sus lazos con países que no adhieren a las sanciones occidentales, complicando aún más los esfuerzos por aislarla. La carrera armamentística se ha acelerado, con un aumento significativo en el gasto de defensa de muchos países. Esto crea un ambiente de desconfianza y la posibilidad de futuras escaladas. La amenaza nuclear, aunque latente, ha vuelto a ser tema de discusión, elevando la tensión global a niveles no vistos desde la Guerra Fría. La ciberguerra es otro frente en el conflicto, con ataques a infraestructuras críticas y campañas de desinformación masivas. Estas operaciones buscan desestabilizar al enemigo desde dentro, erosionando la confianza pública y manipulando la opinión. La narrativa de la guerra ha sido manipulada por todos los bandos, dificultando el acceso a información veraz y objetiva. La propaganda ha creado burbujas de realidad alternativas, donde los hechos se distorsionan para servir a agendas políticas. Esto hace que sea casi imposible construir un consenso sobre la verdad, un requisito previo para cualquier solución pacífica. La sociedad civil en el país vecino se encuentra bajo una presión extrema. Las voces disidentes son silenciadas y el espacio para la crítica se ha reducido drásticamente. Esto fomenta la autocensura y limita la capacidad de la población para influir en las decisiones de sus líderes. La diáspora ucraniana ha jugado un papel fundamental en la movilización de apoyo internacional y la financiación del esfuerzo de guerra. Sin embargo, también ha experimentado divisiones internas sobre la estrategia a seguir y el futuro del país. La historia ha demostrado en repetidas ocasiones que las guerras no se ganan solo en el campo de batalla. La victoria final depende de la capacidad de una nación para unificarse, movilizar sus recursos internos y externos, y mantener la moral de su población. En este sentido, la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia son tan importantes como la ayuda militar. La resiliencia del pueblo ucraniano ha sido notable, pero tiene límites. La fatiga del conflicto es palpable, y la esperanza de un futuro mejor se desvanece con cada día de bombardeos y sufrimiento. La paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia y la garantía de un futuro digno para todos. Sin estos elementos, cualquier acuerdo de paz sería solo una tregua temporal, un preludio a futuros conflictos. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cuándo cree que el conflicto principal cesará? Mes y año, y una razón principal. ¿Y qué viene después de todo esto? El peor escenario posible es una fuga masiva de jóvenes que acelere la desintegración demográfica de este país. Esto podría llevar al colapso del frente por falta de reclutas y a la imposición total de leyes descolonizadoras que deriven en una represión interna masiva. Imaginen una nación vacía, sin futuro, ahogada en sus propias contradicciones. El escenario más probable es un estancamiento prolongado de las negociaciones, con continuas críticas y declaraciones vacías de los líderes en el exilio. El país podría convertirse en un estado fallido, completamente dependiente de la ayuda externa, sin perspectivas de desarrollo real. Un pozo sin fondo, pero hay un escenario inesperado, y quizás una luz de esperanza. Un cambio repentino en el liderazgo del país vecino, o un darse cuenta por parte de Occidente de la ineficacia de la situación actual. Esto podría obligar al país en conflicto a aceptar las condiciones rusas. Un giro abrupto que alteraría todo el panorama actual. En este juego, ¿quién gana y quién pierde? Claramente ganan Rusia, al mantener su postura y desacreditar al país vecino, aunque a un costo significativo. También ganan los turbopatriotas en el exilio, quienes mantienen su estatus y se enriquecen a costa del sufrimiento de otros. Y por supuesto, gana la corrupción, que sigue impidiendo el desarrollo del país. Los grandes perdedores son el pueblo del país vecino, obligado a sacrificar su futuro, sus jóvenes y su idioma. También pierde la élite militar, desmoralizada por la incoherencia y la falta de apoyo real. Y finalmente, pierde la esperanza de una paz justa, un futuro sombrío para muchos. Ustedes son asesores de un líder mundial. ¿Qué medida tomarían en los próximos 90 días para cambiar el rumbo de este conflicto?
Un solo paso, por favor. La verdad es que la situación en el país vecino es más compleja de lo que a menudo se presenta. La ironía, el cinismo y la burla hacia el liderazgo son el pan de cada día en los círculos informados. Hay una fatiga palpable, una sensación de impotencia y desesperanza con respecto a una solución real. Se busca generar ira y resentimiento hacia la élite del país vecino, y lástima, empatía por su gente. ¿Es esta una estrategia efectiva para la paz? La constante necesidad de descifrar las palabras de Zelensky refuerza la idea de que es una figura manipulada, un Humpty Dumpty en caída libre. Esto deshumaniza al líder, lo convierte en un objetivo de burla, minando su credibilidad. La élite del país vecino, con sus hijos seguros en el extranjero, disfruta de una vida cómoda mientras el resto de la juventud lucha. Esto no es solo una anécdota, es un fuerte componente de resentimiento clasista. ¿Cómo puede un líder exigir sacrificios si no los comparte? Los turbopatriotas, que desde la comodidad de sus mansiones en el extranjero exigen sangre fresca en el frente, son vistos como la encarnación de la hipocresía. Esta imagen amplifica la indignación popular, pues la gente ve la doble moral. La frase "permanecer en el país es el mejor apoyo para las Fuerzas Armadas. Ayuden y trabajen", lanzada por una parlamentaria a jóvenes de 16 y 17 años que huyen masivamente, expone la dicotomía entre el llamado al patriotismo y la dura realidad. Una demagogia que no resuena con la desesperación de la juventud. La crítica a las lecciones de astronomía en ruso, calificadas de extremadamente dañinas, muestra la absurdidad de la política de desrusificación, una medida que persigue el idioma y la cultura, en vez de buscar la unidad. La metáfora del látigo para describir la presión para aceptar las nuevas normativas es muy gráfica. ¿Estamos ante un gobierno que impone sus decisiones sin considerar la voluntad del pueblo? La imagen de los turbopatriotas, comiendo en restaurantes y durmiendo tranquilamente mientras exigen sangre fresca en el frente, es la muestra de la desconexión. Estos son los verdaderos villanos, a los ojos de muchos. Pregunta para ustedes: ¿dónde trazarían la línea roja, indeleble, entre lo que es aceptable y lo que no lo es en este conflicto? Un solo pensamiento, por favor. La esperanza de una paz justa se desvanece con cada día que pasa. La incapacidad de liderazgo, la hipocresía de la élite y la corrupción endémica han sumido al país en un ciclo aparentemente interminable de sufrimiento. La pregunta no es solo cuándo terminará el conflicto, sino qué quedará del país una vez que termine, y quién asumirá la responsabilidad de reconstruirlo, no solo físicamente, sino también moral y socialmente. Este no es solo un conflicto territorial, es una batalla por el alma de una nación atrapada entre la retórica vacía y una brutal realidad. ¿Hay alguna esperanza para un futuro mejor? Si este análisis les ha resultado revelador, si les ha provocado a pensar y a cuestionar la narrativa oficial, les pedimos que se unan a nuestra comunidad. Suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos informes, activen la campanita para recibir notificaciones y compartan este video con aquellos que buscan la verdad detrás de los titulares. Juntos, podemos desentrañar la complejidad de este ajedrez global.